Bueno, por lo tanto vamos a Sí, si se iniciar, puede, gracias. si se puede decir, ¿verdad? Vamos a iniciar con Sí. este concepto que se llama almacenar objetos en un archivo binario. Como decía hace un momento Esaú, supimos almacenar un objeto, pero lo almacenamos como caracteres. Y para poder distinguir qué era lo que estábamos almacenando o hasta dónde habíamos almacenado, usábamos separadores. Y usábamos un arreglo o usábamos arreglos para almacenarlos, para tenerlos en memoria. Y de memoria los pasábamos al archivo. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero solo que nos permite Java hacer objetos persistentes. Bueno, repito, vamos a hacer lo mismo, pero ahora el lenguaje Java nos permite almacenar los objetos directamente en un archivo binario. Pero para hacerlo, pues tiene que aplicar un proceso. A esto se le llama objetos persistentes. Y pues vamos a hablar un poquito de ello. ¿Qué es un objeto persistente? La Real Academia de la Lengua Española describe como el concepto de persistencia, acción o efecto de persistir. Quiere decir que el verbo en infinitivo, persistir, en su segunda acepción, digamos que viene del latín persistere, dura por largo tiempo. Esto significa que yo puedo hacer que mi objeto sea guardado en un archivo de datos, un archivo binario, en una memoria secundaria. Hablamos de un disco duro, hablamos de una memoria USB, lo que ustedes quieran, pero que no se borre en cuanto apagamos la computadora o en cuanto se termine el programa. Eso habla de la persistencia. Y hemos guardado datos, hemos guardado caracteres con diferentes clases en archivos de texto. Hemos usado clases para almacenar alguna que otra cosa. Y también hemos usado clases que manejan flujos de bytes. Ahorita nos vamos a apoyar en las clases que manejan flujos de bytes, pero voy a buscar una clase que cree un flujo que permite guardar objetos. Vamos a ver qué es la persistencia. En la programación orientada a objetos, el lenguaje Java propone una estrategia para lograr la persistencia en los objetos. Esto es que la información del estado del objeto se almacena en un archivo en disco para que posteriormente sea utilizado. Estamos hablando del estado, solamente son los datos miembros los que se van a almacenar en un archivo. Para esto, pues en la persistencia, Java ofrece un esquema por el cual va a realizar esa persistencia, y ese esquema se llama serialización. ¿Qué es la serialización? Pues vamos a revisar ese concepto. Se llama serialización al proceso de convertir un objeto en un flujo de bytes. Quiere decir que si yo quiero pasar un objeto a ser guardado en un archivo binario, este debe descomponerse en bytes. Y la acción contraria, si yo quiero recuperar el objeto, pero está en bytes en un archivo binario, pues se llama deserialización, o lo que es lo mismo, la construcción del objeto a partir del flujo de bytes. Bueno, esto lo dijo Valdés Peña en su libro de programación orientada a objetos. Y bueno, la serialización es un proceso de, vamos a ver otro autor, Durango, de desentrañar al objeto y persistirlo en cualquier lugar. Es decir, se registra el objeto con los datos de su estado actual, así como los objetos relacionados con este. Los objetos que van a ser serializados deben implementar la interfaz. Y aquí ya estamos hablando de algo específico. Dice, hay que implementar. Voy a detener aquí un poquito para armar. Dice aquí que hay que implementar la interfaz. Si ustedes se fijan aquí, es la definición de Durango en su curso de programación Java 2, Java 2, segunda edición.
Y aquí dice, se registra el objeto con los datos de su estado actual. Seguimos hablando del estado. Es lo que se va a registrar. Así como los objetos relacionados. Si hay un objeto dentro del objeto, pues también se guarda. Los objetos van a ser serializados. Para esto hay que implementar, ¿se acuerdan de esta palabra de implementar? Sí. La interfaz que está en Java, IO, y esa interfaz se llama serializable. Los objetos que van a poder ser convertidos a bytes requieren forzosamente estar preparados y usar una interface o una interfaz que se llama serializable. Esos objetos, digamos, van a ser convertidos a stream y pueden ser conducidos en cualquier espacio, por ejemplo la red. Sí. Bueno, en este habíamos quedado que iba a leer la información que estuviera en el archivo estamos usando DAT, la clase Data Input, para leer lo que escribimos con un Data Output. Pero al leer este proceso, usamos un ciclo que se detuviera cuando encontrara el fin de archivo. O sea, iba a haber una excepción de fin de archivo, end of file, exception, y ahí mandamos un mensaje. ¿Sí? Mandamos un mensaje que decía, ¿dónde está? Aquí que decía, programa terminado con éxito. ¿Sí recuerdan eso? A ver, déjenme checar una cosa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí recuerdan eso que hicimos? Pero sí. En su código hacía falta una información y nos daba un pequeño error. ¿Alguien lo resolvió? Rafa, por ahí parece que quiere entrar Rafa, pero no sé si... ¿Alguien resolvió ese pequeño error, jóvenes? Ayer antes de terminar dijo Eric, pues que con Finally se soluciona. Es una forma. ¿Sí recuerdas, Eric? Que comentaste que usando... No. Bueno, ve la grabación, creo que se alcanza a oír tu voz que dice ahí. Usando Finally. Ok. ¿Ya se te olvidó? Bueno, yo lo estuve oyendo muchas veces anoche, cuando estaba editando. Porque después... No recuerdo si se grabó o no. Pero bueno, a ver, lo más lógico sería que aquí donde termino yo el proceso, pusiera el cierre de los flujos. Un flujo se llama dat en cada byte. Y aquí pondría punto close. Pero me marca un error. ¿No lo hicieron entonces eso, jóvenes? ¿No terminaron esa parte del programa anterior? No, bro. Bueno, aquí me marca un error y primero me dice, oye, no está inicializado este dato. Y luego aquí, pues me puede dar una excepción de entrada y salida. Como el compilador está revisando, el compilador de NetBeans está revisando la instrucción en tiempo de compilación, entonces debe de prever algunas cosas. Yo podría hacer esto, o poner el otro también, el otro se llama flujo. También me va a marcar el mismo. A ver, son dos errores. ¿Cómo soluciono el primero? ¿Cómo se solucionaría el primero? Jóvenes. El primero es este. Dice variable dat flujo entrada bytes no ha sido inicializada. ¿Y esa también? A mí no me parece eso porque sí lo puse en null. Pero pues, me marca pues otro de... la respuesta sería que cuando creamos el objeto por primera vez, acá flujo, pues no está inicializado. Como no lo íbamos a usar, aquí nada más ponemos null
y ese error que nos daba hace un momento se va a eliminar. ¿Sí? Ya se eliminó el error primero, ahora nada más tengo el segundo. Dice, como todavía no hacemos absolutamente nada con esos procesos, entonces ahí me dice NetBeans o el compilador de Java que esas opciones pueden tener lo que le llaman un error de entrada y salida. Entonces pues simplemente hago aquí y le digo, bueno, pues pone un try catch, pues pone un try catch y le voy a quitar este. Voy a poner uno por mi cuenta. Voy a usar otra manera. Si se fijan, le pulso EX1 porque ya tenía otros EX por ahí. Punto. Y voy a usar get mensaje. Bueno. Pues punto get mensaje. Para que nos mande el mensaje del error. Y para que no nos pase esto, pues tomo el otro flujo y lo pongo en la misma try catch y ya solucionamos el problema. Entonces, con un try catch dentro del proceso, me daría, como yo sé... ¿Perdón? Que se podía ver como la línea 22. La 22, caray, aquí está. Es donde creamos el objeto dat flujo entrada byte, que es con lo que vamos a leer. A leer lo que hay en el archivo. ¿Sí? Ya, pues, y bueno, esta sería una solución. Poner aquí, como yo sé que el while solamente se va a terminar cuando llegue al fin del archivo, entonces uso esta opción. Si yo no quiero usar para terminar, no quiero usarlo, pues podría usar un finally. Voy a quitar este de aquí ahorita y voy a usar un finally. ¿Dónde pondría el finally? El cache, pues sería al final. Si ustedes toman en cuenta, al final es donde yo podría colocar la instrucción final. Aquí en esta parte yo pondría final y se dé o no se dé, aunque aquí por fuerza se va a tener que, para mí sería mejor la anterior opción, porque por fuerza para terminar el programa estoy usando esto, pero si no voy a forzar a que caiga en un fin de archivo, entonces mi otra opción sería utilizar final. ¿Ahorita están viendo una pantalla o están viendo dos? Una nomás. Una. Entonces pasaría lo mismo. Si el final funcionaría, pero aquí podríamos decir que ocupamos también un try catch. Forzosamente nos va a pedir, nos va a dar el mismo error, la misma excepción, que puede encontrarse una excepción de entrada y salida. Entonces pues ponemos un try catch para la excepción de entrada y salida. Tener cuidado con ese try catch. Y aquí pondríamos digamos lo que sería exception, que es uno de los problemas que me va a dar. Y bueno, ya tendríamos ahí la forma de indicarle. Si ustedes, voy a poner las dos formas que hemos visto. Estas dos instrucciones hacen lo mismo. Estas dos instrucciones hacen lo mismo. Toma el objeto. Bueno, aquí me está diciendo que no tengo abierta
excepción en este cuerpo nunca se ha utilizado. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Porque todavía no tengo una excepción que me dé este error. Todavía no tengo la instrucción en el try, pero te la vamos a poner. ¿Cuál es la instrucción? Pues es esta, ¿no? La de cerrar, bueno, ya la borré, la de cerrar los archivos. Por lo tanto, yo debo de preguntar si el objeto datFlujo entrada bytes es nulo. Entonces, quiere decir que encontramos el fin de archivo. Si ese objeto, aquí por ejemplo sería, si el objeto dat si no es igual, más bien hay que ponerle una negación, si no es igual a nulo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hacer el proceso de cerrar el archivo. ¿Sí? Si no es igual a nulo. Aquí nos puede dar algún problemilla porque pues posiblemente con el problema que estamos manejando, este sí se va a volver nulo. Y quiere decir que a lo mejor nunca se cerró. Pero podemos dejarlo así o simplemente mandarlo cerrar sin la decisión. Y aquí podremos cerrar los dos. ¿Cuál es el otro flujo? Bueno, voy a quitar la decisión ahorita. Y ahorita vamos a plantear. Si quitamos la decisión, pues no me da ningún problema. Simplemente sea nulo o no, lo va a cerrar. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que hicimos hace un momento. Aquí ponemos .close y aquí cerramos los dos. Quiere decir que aunque se dé esta excepción, jóvenes, aunque se dé esta excepción que es aquí, que dice fin de archivo, aun cuando se dé esa excepción, finally se ejecuta, queramos o no. Voy a cambiar esta instrucción. La voy a poner aquí después de que cerraron. No la voy a cambiar, la voy a poner dos veces. Aquí le voy a poner una F para que veamos que esta es la salida de finally. Entonces se supone que se va a dar. Aquí vamos a poner un EOF, ¿sí? Que es en la excepción en la que se dio. Y aquí finally. Vamos a correr el programa para ver qué es lo que pasa. Dice, ¿se fijan? EOF, programa terminado con éxito. F, programa terminado con éxito. ¿Qué fue lo que hizo F? Cerró. Aquí podemos decir, en vez de esto, poner cerrar los flujos. Y ya se fijan ustedes que ¿se alcanzan a ver ahí bien, jóvenes? Sí. Entonces, puedo usar cualquiera de los 12 elementos para definir mi proceso. ¿Alguna duda que tengan con esto? El uso de final. Finally siempre se va a ejecutar independientemente que se haya dado o no una excepción, independientemente que se haya capturado o no un objeto de excepción con el cache. Finally siempre se va a ejecutar. Entonces yo tengo que pensar qué poner en el finally si voy a usar la instrucción en el sistema. Entonces vamos ahora, si no hay ninguna duda, vamos a pasarnos a crear nuestro nuevo proyecto en donde vamos a tratar de usar flujos otra vez, pero con flujos de bytes para guardar en archivos binarios, pero en lugar de guardar bytes desde el principio, vamos a crear un objeto y ese objeto vamos a desmenuzarlo en bytes para poder guardarlo en el archivo binario. Es más o menos lo que hace todas las empresas actualmente para poder transmitir en la red algo concreto,
pues lo que hacen es un flujo de streamings que, digamos, imagínense una película que fue grabada digitalmente, pues en lugar de tener una aplicación para ver la película, hacemos una aplicación para convertir esa película en flujo de bytes. Se empaquetan los bytes para viajar en internet, viajan en paquetes estandarizados de acuerdo al estándar TCP/IP que estén utilizando, y esos paquetes viajan y buscan la forma de llegar a su destino. Generalmente cuando tenemos un ancho de banda muy bueno, pues la película la vemos totalmente sin interrupciones. Cuando el ancho de banda tiene problemas, los paquetes tienen que volverse a enviar, porque si tienen una latencia muy larga, pues se corta la transmisión y aparece un circulito por ahí dando vueltas en nuestra pantalla. No sé si les ha pasado eso. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Sí. Yo a lo mejor pensaba que tenían una internet satelital de un gran ancho de banda y nunca les pasa eso. Entonces vamos a seguir utilizando. Ustedes se fijan, si yo uso archivos binarios, requiero flujos binarios. Entonces voy a seguir usando file input stream o file output stream. Esta es la base para trabajar con flujos que lleven bytes. ¿Qué es lo que hice? Bueno, aquí creamos data input o data output, que esta está especializada a trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces, vamos a seguir usando file input stream o file output stream, pero ahora le vamos a agregar, en vez de data, el flujo que me ayuda a manejar o transferir objetos. Para eso, necesito abrir una ventana donde tengo, creo que es en PowerPoint. Necesito abrir un archivo donde tengo esa información. Déjame ver, aquí está. Pues no se ve, ¿verdad? Pero ahorita voy a transmitir esa ventana para hacer la referencia a la clase que queremos revisar. Ventana. A ver, esta es. Entonces, si se fijan aquí, jóvenes, si lo estamos viendo, tenemos aquí la ventana, en la presentación, tenemos pues tenemos toda la estructura, la jerarquía de flujo de bytes, las clases que me permiten transferir los bytes de un lugar a otro, hablando de un lugar, la memoria RAM, y el otro, un disco duro. Entonces, estos son los flujos que nos permiten trabajar con el disco duro. ¿Y cuáles son las clases que vamos a utilizar? Pues generalmente las clases que vamos a utilizar en este momento es, para leer, es la input. Creo que aquí me equivoqué. Para leer es la input stream. Esta es la clase padre. Y vamos a manejar ahorita de todo este juego de clases, solamente vamos a utilizar la file input stream si queremos leer. Y si queremos escribir, vamos a usar la output stream y vamos a usar la file output stream como base para poder leer información. Sin embargo, hemos utilizado, por ejemplo, además de esta, la data input, que maneja tipos que le llaman tipos primitivos, ¿verdad? No me permite. Creo que escribo mejor con el mouse que con la tablet. Tipos primitivos. Y usamos también, bueno, esta es la usamos junto con file, así como, digamos, creamos el objeto, el flujo, y usamos este otro flujo. Pero ahora vamos a combinar. Maneja tipos diferentes, pero ahora vamos a combinar la file input con la object
input string y la object output string. ¿Qué significa aquí? Pues que vamos a poder manejar objetos. Esto es lo principal, que vamos a poder manejar objetos. Objetos. Yo tengo que crear un objeto y si lo quiero guardar en el disco, bueno, si lo quiero leer del disco, uso este flujo. Si lo quiero escribir el objeto, uso este otro flujo. Entonces vamos a combinar la clase padre, que no la escribimos, con la file output, la output string, con file output string, y la vamos a combinar con object, porque ahora lo que vamos a grabar es un objeto. Y cuando queramos leer, vamos a combinar la file input string con la object input string. Si se fijan, esta empieza con la palabra file, esta empieza con la palabra data y hace referencia, pero la que es la base para manejar los bytes es esta. Son estas que están aquí, son las bases para manejar los bytes. Nosotros solamente nos vamos a enfocar a una. Hay muchas, no sé si yo no tengo esa convicción de ver todas. Estos ya se los dejo a ustedes que se pongan a revisar todas. Y nada más vamos a manejar esta combinación de la clase file input string con object input string si queremos leer. ¿Sí? Este me permite leer. Y si queremos escribir, pues vamos a usar file output string con object string. Entonces, ¿está claro, jóvenes, lo que queremos hacer? Sí. Entonces vamos a irnos a tratar de trabajar con ese esquema. Vamos a irnos a la página. Vamos a dejar de transmitir esto y nos vamos a referir ahora al código. Espero que lo podamos manejar y vamos a ir al NetBeans y vamos a abrir un nuevo proyecto. No puedo cerrar eso. Vamos a abrir un nuevo proyecto y este proyecto le vamos a poner escribe y lee objetos. Bueno, vamos a hacer un solo programa. Escribe, vamos a poner proyecto. Escribe y lee objetos. Y este nuevo proyecto, la idea es que ustedes puedan crear su objeto y ese objeto escribirlo. Entonces vamos a supuestamente, la idea ahorita, vamos a tener una clase que es la clase estudiante. Esa clase estudiante, voy a crear la clase estudiante. A ver, permítanme. Y ahorita la vamos a checar. Entonces vamos a abrir la clase estudiante, vamos al paquete definido y una nueva clase, Java Class, y le ponemos estudiante. Está bien escrito, estudiante, y creamos nuestra clase. Bueno, esta es la clase que vamos a tratar. Voy aquí a poner los datos rápido de la clase, ¿sí? Para obviarnos. ¿Qué datos son? Número de control, que es entero, nombre, que es string, semestre, que es entero, y carrera, que es string. Ese es un objeto estudiante normal, ¿sí? Yo desde mi clase padre, desde mi programa principal, podría crear un objeto estudiante E1 es igual a new. Si reviso la clase, si están viendo esta clase, ¿verdad? Si visto la clase estudiante, tengo un constructor por defecto y puedo decir estudiante por defecto. Y ya pude crear mi objeto estudiante E1 punto y veo ahí los métodos porque sus datos son privados. Ok. Pero este estudiante que está aquí está dentro de un objeto o una clase
que la clase es una clase normal, no tiene absolutamente ninguna información. Si yo quiero que estudiante esté creado como con la posibilidad de ser almacenado cuando se crea el objeto, ser almacenado en un archivo binario que recibe bytes, entonces necesito poner ahí estudiante, pero como, digamos, serializable. Entonces aquí tendría que decir la clase debe implementar la interfaz serializable. Y tendríamos que poner aquí nosotros la sentencia implements y serializar. Y pues nos va a pedir que importemos ese elemento, esa interface, y quiere decir que cualquier objeto que sea creado usando esta clase estudiante va a tener la posibilidad de convertirse en bytes. Para eso, claro, tenemos que usar algún flujo, algún objeto o alguna clase que obligue a convertirse a bytes. Y la clase que permite hacer eso se llama Object Output Output Stream. Es la clase que nos permite convertirlo a una serie de bytes, y la clase que lo reconvierte al objeto que era anteriormente es la clase Object Input Stream. Entonces, asociando estos elementos, yo puedo hacer que este objeto pueda ser guardado. Si le ponemos datos, por ejemplo, ¿qué nos pide primero? Deje ver la estructura. Número de control, nombre, semestre y carrera. Por ejemplo, podríamos hacer número de control, un número cualquiera, coma, entero, nombre, después un semestre y la carrera sistemas. Pues ya tengo ahí construido un objeto, y este objeto lo quiero guardar en un archivo binario. Entonces ahora viene todo el proceso, la sintaxis. A ver aquí. Vamos a iniciar un objeto de la clase estudiante. ¿Sí está quedando claro lo que estamos haciendo hasta ahorita? ¿Alguna duda? No. Rafa, ¿sí estás ahí, Rafael? ¿O nada más vi la imagen hace un momento? Sí, profe. Bueno. Estoy. Como vamos a tener que acordarnos qué hicimos anteriormente, pues lo primero que vamos a hacer es crear mi objeto de la clase File. ¿Sí? Vamos a crear mi objeto de la clase File. Acuérdense que no es estrictamente necesario que hagamos esto, que creamos el objeto. Podemos, la clase File Output Stream por su cuenta puede almacenar el nombre del archivo en la FAT, en la tabla de alojamiento de archivos, pero nos sirve tener un objeto para saber la longitud, para saber muchos datos, en qué lugar está escrito, si se puede escribir, si no se puede leer. Toda esa información la podemos usar manejando esta clase. Entonces creamos file, usamos archivo fuente por lo general, y va a ser igual a new file, y ponemos ya un sendero, si quieren manejar un sendero, o específicamente, si no le ponemos un path absoluto, podemos poner aquí el nombre del archivo, podemos ponerle alumnos.dat. Quiere decir, ¿dónde se va a grabar a ver, Rafael, ¿dónde se va a guardar este archivo? Alumnos.dat.
En la FAT. Sí, en la FAT, pero en qué directorio o en qué carpeta se va a guardar de la FAT? Sí se va a guardar en la FAT, pero ¿en qué carpeta, en qué directorio? Ahorita está en memoria todavía, pero cuando se vaya a guardar... ¿Cómo se llama este path? Cuando no tiene especificado el camino, se le conoce como path ¿qué? Estamos diciendo, acuérdense que el parámetro que pide file, a ver, voy a quitar esto para acordarnos, voy a usar F, caray, no sé qué dice aquí, en vez de F, para llamar a file, si le pongo F y control espacio, me aparece la ayuda de NetBeans, me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Un file, un float o un funcional interface? No quiero un file. Entonces, dice, espérame, tengo 3 constructores del file. Un string normal, o sea, yo puedo poner, aquí cuando haga esto, usé un string, ¿sí? Pero otra vez voy a repetirlo, F, control espacio, dice file, me da aquí varios constructores, un URL, un file, un objeto de la clase file, o simplemente lo que nosotros estamos usando es este string. Entonces yo uso aquí directamente alumnos.dat. Este sería el path. Cuando lo manejamos así se llama path relativo. ¿Relativo a quién? ¿Qué significa la palabra relativo? Que el sendero va a tomar el sendero que tiene este archivo, ¿sí? Que tiene este proyecto. Ese es el sendero que va a tomar. Bueno, ya esto ya lo habíamos visto. Pasamos al siguiente punto. Ahora voy a crear la clase, el flujo más bien, una referencia al flujo file. Como vamos a escribir primero, vamos a tratar de escribir primero, entonces file output stream. Esta clase es la que vamos a hacer, vamos a crear una referencia de un flujo de esa clase. Entonces lo hacemos y vamos a usar, en este caso le vamos a llamar flujo de salida, como le pusimos la vez pasada, flujo salida bytes. Y aquí ya no me equivoco y pongo, de una vez le digo que sea nulo, lo inicializo. Me está pidiendo que importemos la clase. Entonces, si yo voy a, el proyecto se llama escribir y leer objetos, entonces ocuparía un objeto que me permita leer. Este es el objeto que me permite un flujo para escribir. Yo ocuparía crear un flujo stream también. Lo voy a crear de una vez una referencia, pero para leer. No hay problema que los ponga aquí al mismo tiempo, ¿verdad, jóvenes? Sí. No, profe. ¿Seguros? Entonces sería este input. Aquí cambiaremos por output. Solo ponemos input. Stream y manejamos ahí flujo entrada de bytes. Sí, es igual a null. Ya tenemos el objeto que me va a permitir crear un flujo de entrada de bytes. Pero ahora necesito hacer, lo voy a poner juntos,
si yo voy a tener un flujo de salida o para escribir, que se llama file output stream, se llama flujo salida bytes, entonces tengo que tener un flujo, un objeto que haga referencia a un flujo que me permita escribir los objetos. Entonces aquí voy a crear una referencia al flujo, la clase object. Si se fijan, la clase ya me está diciendo desde un principio que esa clase va a ser un flujo para objetos. ¿Sí? Entonces, object, pero de salida, output stream. Entonces, los que crearon este juego de clases, pues tratan de decirle al usuario que con los nombres object estamos manejando objetos. Los vamos a convertir a flujos para poderlos escribir en el disco. Ahí más o menos manejamos eso. Y vamos a ponerle a ese, le vamos a llamar OJ. Bueno, no hay que ponerle otro nombre. Es un flujo de salida. Vamos a poner flujo de salida. No estoy salida. De objetos serializables. Quiere decir que este flujo va a ser un flujo de salida, pero va a manejar objetos que ya fueron serializados. ¿Sí? Le vamos a asignar a este null y pues vamos a importar la clase. Entonces queda claro el nombre, flujo de salida de objetos serializables, o sea, o para objetos serializados. Y si voy a crear una referencia para una entrada, pues también voy a manejar referencia. Estoy nada más preparando los datos. Y aquí manejaríamos esta misma clase para instanciar un objeto de flujo. Le vamos a poner algo así también. Flujo de entrada de objetos serializables. Espero que quede más o menos claro lo que estamos haciendo. Y llamamos a la clase y ya tenemos nuestro juego de clases. A ver, ¿hay alguna duda con esto, jóvenes? Porque es importante. ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo? ¿Algo que crean que debamos de comentar? No, ninguna. No, profe. Ninguna. Eso me gusta, o sea, que está clarísimo lo que estamos diciendo. Adán, ¿sí está claro? Pues estoy tratando de entenderlo relacionarlo con lo de ayer, que no lo vi. Pues, ¿cómo lo vas a relacionar si no lo viste? Pero, a ver. No, por eso, le estoy agarrando la onda para ya estoy viendo qué está haciendo y con los ustedes también. Muy bien. Rafael, ¿cómo estás? A la par. Rafael. Sí, profe. ¿Queda claro lo que estamos haciendo ahorita? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a tomar el sí como de verdad, porque la siguiente pregunta sería, por ejemplo, Huerta, si queda claro lo que estamos haciendo. La siguiente pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O sea, simplemente a mí no mucho me queda claro, la verdad. Ok. Porque esto es importante que lo chequemos. Imagínate que yo quiero guardar este objeto E1 que tiene datos de un alumno en un archivo. Para guardarlo, bueno, uso la clase file para tener información de cómo se va a llamar el archivo y tener un objeto que controle cómo se llama el archivo. Eso es lo único que hace
no hay problema por esto, ¿verdad? Por lo file. No. Entonces, para guardarlo, para escribirlo, hay una clase especial que vamos a usar siempre para escribir bytes, que se llama File Output Stream. Esta clase, lo único que se dedica es a escribir bytes. Pero esta clase no la vamos a usar directamente. Vamos a tomar de ella una información y vamos a pasarle esa información a otra clase. Esta clase está especializada en escribir objetos. Nos dice la primera parte del nombre. Por eso Java, en su convencionalidad de cómo escribir nombres de clases, de variables, de datos, de todo lo que ustedes quieran escribir, usa palabras completas unidas y maneja lo que es escritura camello, ¿verdad? Object significa objeto. Output significa salida. ¿Para qué? Para escribir, para hacer algo. Y stream significa flujo de bytes. Entonces aquí nos está diciendo que esta clase está especializada para escribir en un archivo binario un flujo de bytes. Pero esto era un objeto. Ya dijimos que para poder escribir el objeto, la clase estudiante, ¿sí ven la clase estudiante ahorita? Dije que iba a poner mi computadora para ver qué es lo que veían, no estarles preguntando. Entonces, en esa clase que ustedes están viendo, yo como programador, dije que cualquier objeto que se instanciara de esta clase iba a tener la posibilidad de ser serializado, porque se le aplicó un proceso interno que yo no sé cómo funciona. Simplemente yo estoy haciendo una pequeña, hice una pequeña simulación de lo que creo yo que pasaría si manejamos esa serialización. Entonces, cualquier objeto que se genere de esta clase va a tener la capacidad de ser convertido en pedacitos, en bytes, para guardarlo. ¿Sí? Imagínense que ustedes hacen ejercicio físico comúnmente, jóvenes. Sí, bro. Sí. ¿Usan algún tapetito para que no estén directamente en el piso? O así o ponen una toalla o algo. Sí, una toalla. Hay unos tapetes que venden para hacer ejercicio, para que no estés directamente en el suelo, pero te los venden desarmados y tú los vas armando como un rompecabezas. ¿Sí? Bueno, serializar es como un rompecabezas. Tú tienes una figura en un rompecabezas que sabes que ese es, por ejemplo, un avión caza, un jet caza de guerra, de combate, y pues te gusta armar eso. Y a ti te dan la caja y todo hecho en pedacitos y te dan un modelo, tienes que construir esto. Entonces, al unir esas piezas, si lo haces correctamente, te va a dar un objeto, aunque es totalmente... Ya hay rompecabezas en 3D, donde ustedes pueden armar un objeto, y al terminar el objeto, pues va a aparecer un objeto en 3D, pero ese está en 2D, ¿no? Es una imagen. Serializar es eso, yo tengo mi objeto y lo voy a partir en pedacitos del tamaño de un byte. ¿Qué puede ser el tamaño de un byte? Vamos a irnos hipotéticamente a que sea 8 bits, nada más. Entonces, todos los objetos, aunque si yo digo número de control, ¿cuántos bytes puede tener? ¿Jóvenes? 4. 4. Vamos a poner que el número de control tenga, sea igual a 4 bytes. Hablamos de bytes, ¿sí? El nombre, ¿cuántos bytes puede tener? Pues es un objeto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos bytes puede tener? Puede. Este es fijo, pero no sé cuántos puede tener. Este no es fijo. ¿Cuántos? Si nos vamos a la construcción que hicimos aquí, bueno, se va a borrar esto. Dijimos, por ejemplo, que se llame Carlos. Tiene 6 letras, Carlos, ¿no? Sí.
Sí. Entonces tendría 12. Bueno, aquí diría un 2. No me permite hacer números. Sería 12 bytes. El semestre serían otra vez 4 bytes. Y la carrera serían 8 bytes, serían 8 letras, serían 16. 16. Bueno, aquí déjame si puedo hacer el 6. No me deja. Ahí está, 16. Si sumamos 6 y 4, 10. 16 sería aquí. Sería 16. Bueno, imagínense que aquí escribí un 6. 16 serían 36. 36, ¿cómo le llaman? Dejan ver, aquí serían 36. ¿Estamos bien? Serían 36 bytes. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Entonces mi objeto tendría 36 bytes. Quiere decir que yo tendría 30, si yo lo serializo, convertiría en 33 fragmentos. Si suponemos que un byte va a ser equivalente a 30, digamos, un byte va a ser, cuando serialicemos, la unidad mínima va a ser un byte. Entonces quiere decir que cuando yo guarde un byte va a tener 1, 2, 3, 4, hasta que lleguemos a 36, ¿sí? 36 elementos que se van a guardar. Entonces, Huerta y todos los demás, este objeto, si yo creo un objeto que se llama E1, para poder guardarlo, lo tengo que convertir, estos 36, separarlos. Si yo los leo así, no me van a decir nada, porque son bytes. Pero para poder leerlos, hay que volverlos a juntar en su unidad. ¿Hasta ahí estamos claros lo que estamos haciendo ahorita, Huerta? ¿Cómo vamos a hacer eso? Huerta, ¿sí quedó claro eso? ¿O no? Huerta. ¿Ya se fue Huerta? Sí, profe. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, ¿quién me va a ayudar a hacer eso? Primero, file output string me va a ayudar a escribir los bytes. Pero como yo quiero escribirlos como objetos serializados, tengo que usar object output string. Entonces yo voy a crear una referencia a un objeto que se construye con object output string, y cuando sea necesario yo voy a usar un método que me permita escribir, y ese método, al escribir, solamente va a escribir el objeto en bytes, partido en bytes. Es todo lo que estamos haciendo ahorita. Entonces vamos a irnos a la primera parte. Vamos a irnos a la parte de escribir. Para eso vamos a ir a escribir el objeto. Para eso necesitamos establecer una relación. Más bien necesitamos crear la instancia, ¿no? Maestro. Sí, dime. ¿También vas a subir esta clase? Sí, yo creo que voy a tratar de subirla. Va, para que sea más claro, juntarlo, para aventarme las dos seguidas, así más, entender Sí, te un vas a poquito aventar más. como unas 6 horas, yo creo. A ver si te ajusta el tiempo para verla. Está bien. A ver, entonces vamos a crear una instancia. Sí. Objeto primero de la clase find, que se llama flujo de entrada de bytes. Flujo es escritura, ¿no? Flujo salida. Vamos a escribir, entonces ocupo hacer referencia a flujo salida. Esto va a ser igual a new
Y pues tenemos que usar por defecto, si es salida, esta clase para poder crear el objeto. Y ¿qué constructor usamos ahí? ¿Qué necesitamos poner en el constructor? A ver, Adam, ¿qué crees que tenemos que poner ahí? ¿Qué instancia? A ver, ¿cómo? A ver qué, a ver. Flujo de salida va a meter bytes, ¿dónde? Va a meter bytes en algo. ¿Qué falta ahí? ¿Alguien me puede decir? La dirección. Archivo fuente. Archivo fuente. Archivo fuente. Sí, Archivo fuente. Archivo fuente, ¿Qué es archivo fuente? Es el nombre del archivo. Guarda el nombre del archivo que debe estar en la FAT. Si no está, este flujo salida lo crea. Este constructor lo crea. ¿Sí? Pero aquí supuestamente lo debe de crear, pero ¿qué pasa? Puede haber un problema, dice ahí, puede decir que no lo encuentra, entonces no lo va a crear. Dice file no found, puede decir que no esté. Esa excepción se puede dar porque necesitamos saber que existe, pero si no existe, él lo va a crear, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí ya nos está pidiendo una excepción primera de archivo no existe, pues voy a ponerle una tree cache y voy a borrarle el que está por default y ponerle uno de los que estamos usando, cualquiera. Vamos a buscar los que estamos manejando ahorita, y voy a quitar los logger estos para que no me llenen de información ahí. Ok, si yo quiero crear el archivo, esto lo único que hace es que va a la FAT, encuentra el archivo en la FAT, si no lo encuentra lo crea. Ahorita si no está ahí lo crean, pero ya me puso que es obligatorio poner file no found, y la dirección de dónde está el área de datos se asigna a lo que sería el flujo a este objeto. Entonces ahora, como ese objeto solamente guarda bytes como bytes, no me sirve mucho ahorita para lo que quiero hacer. Tengo que llamar a otro objeto, instanciar otro objeto que va a ser le llamamos flujo salida object serial, objeto serial. Entonces este va a ser igual a new y vamos a llamar la clase object output string. Si ustedes reconocen qué significa cada una de estas palabras en inglés, por eso los norteamericanos nacidos en ese país, yo creo que aprenden más fácil Java porque saben exactamente qué significan las palabras. Si yo sé qué significa esto, quiere decir que esta clase crea un flujo de salida, un flujo de bytes de salida que va a guardar objetos, que va a trabajar con objetos. ¿Y qué parámetro requiere este constructor, jóvenes? Flujo salida bytes. El que acabamos de construir ahorita. Me dice la dirección y puedo con esa dirección yo trabajar. Aquí me está diciendo, dice que ahora me puede dar un problema de entrada y salida. Solamente checó la FAT, ¿se fijan? Pero ya va a checar directamente en el área de datos. Ya va a trabajar con el área de datos, entonces me está dando un error, una excepción, me puede mostrar una excepción de entrada y salida. Por lo tanto, le voy a decir que ponga la cláusula y me agrega la exception, me vuelvo a poner esto, vamos a quitarlo y vamos a poner otro. Ahora va a ser un cout, le vamos a poner aquí que maneje el objeto
get mensaje, para que nos dé el mensaje de la excepción. En primer, ya estamos usando dos formas diferentes. Y voy a otra vez a borrar estos dos importaciones que no nos van a importar ahorita. Entonces ya tengo creado los objetos flujo. Este nada más se crea como intermediario para poder escribir bytes, pero el que realmente va a escribir los bytes es flujo salida objeto serializado, objeto serial, que va a usar object output string. Esta es realmente la clase que voy a usar para escribir. ¿Y cómo lo haría para escribir ahora? Yo tengo la información, ya tengo la forma de escribir. Ahora simplemente voy a escribir el objeto en el archivo binario. Voy a poner aquí el método. Aquí nomás puse un comentario para las dos, no hay ningún problema. Entonces aquí voy a escribir el objeto en un archivo binario. Entonces, para escribir el objeto serializado, pues voy a usar mi objeto de flujo que se llama salida. ¿Sí? Salida, y voy a buscar un método que me permita hacer el proceso de escribir. El método para escribir pues se llama escribe, write, pero hay muchos métodos de escribe un byte, escribe un entero, escribe un arreglo de byte, escribe un booleano, escribe un byte con un entero, escribe bytes, string, char, dobles, fields, float, int, long, y aquí al final dice uno escribe objetos. Este método es el que va a tener la posibilidad de tomar el objeto que ya está con la interface serializable, con esa interface y poderlo escribir. Entonces, ¿qué ocupo como parámetro? Un objeto. Entonces, uso esto. ¿Y cuál es mi objeto? Por default, pues nada más tengo un objeto creado y por default tomó el objeto que vamos a serializar. Quiere decir que ya ese objeto puede ser mandado al archivo, escrito en el archivo, y pues aquí yo mandaría un mensaje. Este nada más es una prueba, es un ejemplo, un ejercicio de ejemplo, para que ustedes después implementen un ejercicio de tarea. Entonces, voy a poner aquí un mensaje que diga, pues qué, un mensaje nada más. Objeto se guardó con éxito en el archivo. El objeto se guardó con éxito el archivo, y aquí puedo ponerle, para que veamos en qué archivo se guardó, para utilizar por lo menos el objeto file. Y ponemos más archivo fuente, ya una vez le he puesto archivo de salida, punto getName, y ahí me dice en qué archivo se guardó. Y ya con esto podría cerrar los flujos. ¿Cuáles son los flujos? Pues va a ser el flujo salida objeto serial punto close, y el otro sería flujo salida bytes que son los que usamos ahorita. Entonces este programa lo único que hace es que me está especificando la sintaxis para crear un objeto y poderlo guardar. En un programa más, digamos, eficiente, o que se enfoque a manejar el aspecto de ya una situación real, pues no guardaría un objeto. ¿Qué guardaríamos?
Por ejemplo, a mí me tocó hacer un proyecto de una veterinaria. ¿Qué guardaría ahí? Pues guardaría los objetos, por ejemplo, de los animales a los que les doy tratamiento. Entonces, si yo tengo unos 100 perros a los que estoy, o 100 animales, entre perros, gatos, aves, tortugas, los que ustedes se imaginen, entonces a lo mejor guardaría toda esa información en un array list o en un arreglo de objetos, el que quieran, un arreglo de objetos. Y eso estaría guardando en la memoria, y cuando yo ya termine mi programa, lo guardo una copia de esa información en mi archivo de disco. Entonces, en lugar de guardar un objeto, estoy guardando un arreglo de objetos. Y hago todo un proceso para guardar todos los arreglos, todo el arreglo de objetos en mi archivo. Y al siguiente día que tenga otra vez que trabajar, o cuando vuelva a encender el sistema, pues simplemente subo el archivo. Y mis objetos quedaron persistentes. ¿Alguna duda con lo que estamos haciendo hasta ahorita, jóvenes? No, profe. Entonces, si vamos a poner algunos mensajes, porque si no, no haría nada esto. Por ejemplo, aquí el objeto se guardó exitosamente, corro el programa y pues me dio un error aquí. ¿Qué error me dio? El null pointer exception. Null point exception. ¿Qué significa eso? Null pointer exception. Es en la línea 53. A ver. No, está en la línea. Quedó muy déjenme ver. Profe, a mí ese error me dio en la réplica del trabajo, de la tarea que dejó anoche. Sí. ¿Y cómo lo solucionaste? Pues ya me vas a decir ahorita. No me quedó tiempo para solucionarlo, se lo entregué así. Ah, caray. Me la dio en el entonces, buffer reader. Ah, ok. También te dio en la línea 41 tenemos un error en la línea 41. Y es cuando estamos intentando cerrar. ¿Sí viste que te dio en la línea 41? Así en el momento de cerrar el objeto. No, a mí me dio en el buffer reader cuando abre el cache y está haciendo la referencia del objeto buffer reader al archivo fuente. Ah, ok. Bueno, ahí cuando habla de null point exception, quiere decir que el objeto, el flujo, bueno, ustedes díganme, ¿qué quiere decir eso? Alguien que me pueda decir. Cuando uno se creó un objeto y no apunta a ningún lado. Así es. Cuando el objeto tiene almacenado un valor nulo, ¿sí? Y ese valor nulo, pues no me permite hacer el proceso, digamos, no sé, si ya escribió correctamente, vamos a checar, vamos a hacer una depuración. Yo lo que les recomiendo cuando les pase eso, que tengan algún error que no logran captar dónde se está dando ese error, aunque aquí me está diciendo exactamente la línea, y pues yo puedo decir que no hay tanto problema porque me está dando en una línea donde ya hicimos el proceso. Dice, el objeto se guardó con éxito y pum, me da una salida equivocada. Y aquí creo que hasta falta una separación para que no quede pegado el nombre del archivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo lo que primero les digo para que sepan exactamente qué está pasando? Aquí yo sé que me está dando en este problema aquí, que hay que ver qué pasó con Object. Yo ya encontré el error, ¿verdad? Pero no sé si ustedes lo vieron ya aquí, en este programa. Pero es un error de dedo, ¿sí? ¿Ya lo vieron, el error? Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy tratando de cerrar?
¿Alguien lo puede ver? ¿Qué estamos haciendo? Cerrando un flujo que contiene un objeto. Es que miren, a ver, yo creé aquí 4 referencias, ¿sí? Una referencia dice, a ver, una referencia dice Object Output Stream y se llama flujo salida objeto serializado. Y está como nulo. Y luego digo yo, esta se va a usar con File Output Stream. Se van a usar juntas estas dos. Y si yo quiero, eso si quiero escribir. Y si quiero leer, digo File Input Stream, flujo entrada bytes, Object Input Stream, flujo entrada objeto serializado. ¿Y qué estoy intentando cerrar, jóvenes? Donde me está dando el error, en la 41. ¿Qué dice? ¿El objeto serializado? No, ahí está con resaltado. ¿Qué estoy intentando cerrar? Flujo entrada. ¿Y qué estoy usando? Salida. Salida. Entonces, si se fijan, estoy usando flujo salida y estoy intentando cerrar flujo entrada. Entonces, yo me equivoqué al poner aquí el archivo, el objeto de flujo. Entonces, flujo, como están aquí los dos, yo le puse flujo entrada y debe ser flujo salida, ¿sí? Para que ya no me dé este error. Vamos a ver si es cierto que ese fue el error. Entonces hay que checar. Pero si ¿Perdón? No importa que sean iguales esos flujos salida bytes y flujos salida bytes. No. Son, a ver, fíjate, se llaman, aquí estoy cerrando un solo flujo. Como me equivoqué hace un momento, estoy cerrando un solo flujo. ¿Cuál es el que me falta cerrar? Son 2 flujos los que tengo que cerrar. Cerré ¿Cuáles flujos abrí? Flujo salida bytes. Ahora me falta cerrar flujo salida object serial. Ese no lo he cerrado. Yo me había equivocado. Entonces hacemos flujo es salida object serial, ¿sí? Punto. Close. A ver, un pico más. Entonces, hace un momento yo si no cierro el flujo, generalmente no me da un error ni en tiempo de ejecución, ni en tiempo de compilación, si no lo cierro. Pero puede suceder que el archivo al quedar abierto, el flujo al quedar abierto, pues dañe la información porque otro proceso puede usar ese acceso. Y lo estoy diciendo no técnicamente, sino así muy hipotéticamente. La idea es que se cierran los flujos. Miren, realmente lo que pasa que Java y la máquina virtual no cierran los flujos de forma inmediata a que ustedes le dicen. Para forzar el cierre de los flujos, necesitamos usar un método que se llama flush, para que ese método cierre los flujos automáticamente, inmediatamente después que usted le pidieron a Java que lo hiciera. Si no hacen eso, el sistema operativo, que como es una interacción entre la máquina virtual y el sistema operativo, la máquina virtual de Java, el sistema operativo manda una cola de procesos el cerrar esos flujos. Entonces, pero ya está marcado que se van a cerrar. Si ustedes nunca le dicen que se cierre el flujo, entonces deja el flujo abierto y se puede dañar la información del archivo con otros accesos. Entonces, por eso es necesario manejarlo. Si yo quiero acelerar esto, hay un método que me permite obligar a que la información que yo mandé se guarde. A veces esa información se queda en un buffer. Por ejemplo, el objeto E1 puede quedarse en un buffer esperando a que el sistema operativo diga, mete la información en esta área de datos, porque a lo mejor no le tocaba a ese sistema, a este archivo guardarlo, y cuando ya llega el tiempo y tú nunca cierras el flujo, pues entonces se guarda basura. Esa es una forma de manejarlo. Entonces, ahorita en mi archivo .dat, alumnos.dat, ya tengo información. Si quiero ir a file.dat, estamos
y escribe. ¿Dónde está? Aquí está. No, este es ley, escribe. Buffer. ¿Cómo se llama mi proyecto? Es Proi. Proi escribe y lee objetos. Aquí está. Entonces abro y ya tengo aquí alumnos.dat. Si lo intento de abrir, me dice aquí, dice binary file, se detectó un archivo binario. Dice que si continuamos, pues vamos a ver que los datos no son, no, parece que no hubiese nada, ¿sí? No, parece que estuviera vacío, pero ya vemos que sí hay información. A ver, entonces, esta es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte, que sería cómo leer los datos. Profe, ¿puedo ponerse en la línea ahorita la que modificó donde se cerró? Ajá. Pasarlo, hacer una sociedad. Cerramos primero el objeto flujo salida object serial y después cerramos el objeto flujo salida bytes. Okay, bueno, muchos gracias. dicen que con que cierres el primero es suficiente, pero pues ¿para qué dejamos abierto algún flujo? Los dejamos cerrados. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahorita? Si no, para irnos a un receso